Partiendo de la base que el personaje transmedia es parte fundamental, casi la pieza inseparable de una estructura abierta como es la transmedia, hemos desarrollado hace poco tiempo una investigación en torno a la serie de televisión El Ministerio del Tiempo, el doctor Esteban Galán y yo mismo, sobre esta serie televisiva. En esta investigación lo que quisimos descubrir fue de qué manera o qué condicionamientos empáticos recibían los observadores frente a las imágenes que estaban viendo en ese momento. Conseguimos reunir a 124 personas, de los cuales el 63% eran mujeres, y una distancia típica de 528, o sea que estaba bastante homogéneo la muestra. Les expusimos un capítulo de la serie El Ministerio del Tiempo y sin saber este grupo de personas que iban a ser encuestadas a posteriori. Tras el visionado de ese capítulo del Ministerio del Tiempo, a los asistentes se les pasó un cuestionario derivado de la escala de identificación de personajes que tiene varios aspectos. Uno de ellos es, con esta escala de identificación de personajes, la escala EDI, lo que intentábamos medir en primer lugar era la empatía cognitiva, es decir, de qué manera el observador era capaz de ponerse en lugar del personaje, de una manera simple o de una manera directa. En segundo lugar, queríamos también medir desde el punto de vista cuantitativo, con una consistencia interna de alfa 80, alfa de Cronbach 80, o sea que era bastante consistente, la empatía emocional, es decir, de qué manera, desde el punto de vista empático, se sentían relaciones de afectividad o problemático frente a un personaje. En tercer lugar, lo que queríamos medir era la capacidad que tenía el observador de fantasear con el personaje o imaginar lo que estaba también haciendo desde el punto de vista imaginativo ese personaje. De alguna manera también anticiparse a decisiones que iba a poder adoptar ese personaje transmedia. Y en cuarto lugar, la capacidad que hipotéticamente podría tener ese observador de volverse protagonista. Es decir, ¿qué haría yo en esa situación determinada? También valoramos cuantitativamente la evaluación cognitiva mediante una encuesta de 5 puntos sobre reflexión del tema. He pensado en la situación y motivaciones de los personajes, sobre el argumento de la película y sobre las conclusiones y central de la película, mediante una escala Likert de 1 a 5, de poco es 1 y mucho es 5, a partir de una hipótesis fundamental. La hipótesis decía que si existe una correlación positiva entre el mayor empleo de las propuestas transmedia y multiplataforma y la identificación de los personajes de ficción. Es decir, nuestra hipótesis principal en la investigación era reconocer si el mayor uso de narraciones transmedia en esta serie provocaba una mayor empatía. Es decir, si el observador era más empático, si tenía mucha más actividad transmedia con la serie. Y la segunda hipótesis que nos planteamos en la investigación era si la evaluación cognitiva, es decir, si la evaluación cognitiva suscitaba un mayor disfrute de la serie. Es decir, si el observador que entendía más la serie, puesto que estaba más avezado en narraciones transmedia, podía disfrutar más de la serie. Los resultados cuantitativos los tienen ustedes en la investigación publicada, y en contestación a la hipótesis número 1 llegamos a la conclusión de que en la investigación se formula la posibilidad de una correlación positiva entre el mayor empleo de propuestas transmedia, multiplataforma e identificación de los personajes, concluyendo de que sí, pero solo en aquellas variables sentimentales o emocionales. Es decir, en las variables de la escala EDI que hacían alusiones a procesos sentimentales o emocionales, el observador se sentía más empático con los personajes. Y respecto a la hipótesis número 2, se ha descubierto de forma cuantitativa que los personajes, los observadores con una mayor evaluación cognitiva no tenían por qué tener
un mayor disfrute de las narraciones transmedia. Como conclusiones, como una conclusión discursiva, una conclusión relativa, puede ser que a un mayor conocimiento y uso de narraciones transmedia en soportes multiplataformas es una variable explicativa. En sí es una variable única y separada y explicativa para asegurar el tipo de recepción, especialmente las derivadas de las afirmaciones de la escala Eddy. Y en segundo lugar, es importante las conclusiones de esta investigación para los productores de series transmedia. Indicarles a los productores de series transmedia que tan importante es crear un producto rotundo, un producto bien acabado y con una persuasión debida a los observadores definidos, tan importante es eso como comprobar de qué manera afecta empáticamente al observador ciertos elementos sustanciales en el sentimiento y en la afectividad. Es decir, yo ofrecería a los productores, a los creadores de contenidos transmedia que no pierdan de vista la incidencia que pueden tener los personajes en la empatía del observador, y a partir de ahí, sin lugar a duda, pueden construir elementos transmedia o discursos narrativos transmedia mucho más eficaces para el comercio.